el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Dónde no hay cristianos hoy? ¿Y con quién fue cortada? La piedra. ¿Quién representa la piedra? Cristo. El 36. Este es el sueño, también la interpretación, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombre, bestias del campo y llaves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, refiriéndose a Roma, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, oigan esto, un reino, refiriéndose a Cristo, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces, ¿a qué pueblo le será dejado ese reino? Bueno, siga, termine. Ni será el pueblo dejado a otro reino. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro de bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿a qué pueblo se le dará este reino? Y ese reino permanecerá para siempre. Pero allá en el Nuevo Testamento, Lucas, recorra para allá. Lucas, capítulo 17, verso 20-21, el que lo encuentre en la lectura. Rapidito, corro, para que usted entienda que vamos a ir saliendo del mensaje. Lucas, capítulo 17, verso 20-21, ¿lo tiene? Lea. ¿Dónde estaba el reino ya? Los fariseos querían saber, refiriéndose a la venida de Cristo. Pero Cristo les dice, eso no vendrá con advertencia, ni crean ustedes que se va a decir está por allá o está por aquí. El reino de Dios ya está entre vosotros. El reino de Dios ya está aquí. ¿A qué reino pertenece usted? Porque hay dos reinos. Está el reino del chamuco, que Jehová lo reprenda, y está el reino del Señor. ¿A qué reino pertenece usted? Qué poquitos. ¿A cuál pertenece usted? Como tres nomás. Los fariseos querían conocer o saber cuándo es que el reino de Dios se iba a establecer. Y Jesús le contesta, esto no vendrá con advertencia. Y le dice,
ustedes no se dan cuenta que el reino de Dios ya está entre vosotros, porque Él había venido, había nacido de María. Los fariseos no entendían, y todavía aún en la iglesia tenemos cristianos que no entienden esto, que esto es un reino, porque hay dos, porque usted o pertenece a uno o pertenece a Dios. Hermano, usted es cristiano, pues yo digo que sí, pero ahí voy más o menos. No, aquí usted debe de decidir si o pertenece al reino de las tinieblas o pertenece al reino de Dios. La ventaja es que el reino de Dios, hermano, va a prevalecer para siempre. El reino del diablo tiene tiempo limitado, y es que después de que la iglesia sea arrebatada, después de 7 años, después de 1007 años, cuando venga el gran juicio del trono blanco, allí al diablo y al óigame, lo van a encadenar, cuando lo van a meter al lago de fuego, lo van a sacar del encadenado del infierno, donde lo meten por caños y lo van a meter. Entonces ese reino de Satanás, de la maldad, tiene un fin, pero el reino donde pertenece a la iglesia no tiene fin. Y este reino, no cree usted que ha aparecido de la nada o que se lo inventó un predicador de esta tierra. No, este reino es desde antes de la fundación del mundo, el reino de Dios. Yo quiero decirle esto, con esto cierro. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 8, cuando Juan está viendo las visiones, dice que escucha una voz que le dice: yo soy el que soy. O sea, yo soy el que soy, el que es, el que era y el que ha de venir, dando a conocer Cristo, que Él es antes de los apóstoles, Él es antes de la iglesia, Él es antes de Adán, pero también Él es antes de nosotros. Él es antes del diablo. Por eso el diablo no tiene ni arte ni suerte con nosotros, porque el que se levantó un reino de tiniebla, pero el reino de Dios ya existía, ya del cielo, ya existía la bondad, ya existía el amor, ya existía la misericordia, ya existía la salvación. Y aunque haya un reino de tiniebla, pero la tiniebla contra la luz no puede prevalecer. Y el reino al cual la iglesia pertenece no es un reino de tiniebla, no es un reino de mentira, es un reino de verdad, es un reino de luz, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no sé si usted se alegra por pertenecer al reino de Dios, al reino que jamás será destruido. Los presidentes van a pasar, óigame, ya pasaron muchos, algunos dictadores como Calígula, como los reyes, como Nerón, como Vespasiano, como Tito, ya murieron, como Napoleón, pero nuestro Dios sigue vivo hoy, estuvo vivo ayer, seguirá vivo mañana y vivirá por los siglos de los siglos de la eternidad. Yo no sé si usted se alegra, porque el reino para el cual la iglesia ha sido comprada no es de un hombre de esta tierra, fue ayer, es hoy, será mañana y será para siempre. No sé si usted se alegra. Mire, hay gente que pierde el gozo de la salvación, hermano. Aleluya. Hay gente que hay un tiempo que pierde el gozo de la salvación. ¿Sabe quién fue uno que sabía que lo había perdido por su pecado, David? En el Salmo 51 David dice: devuélveme el gozo. A veces el hermano llegaba a la iglesia. Y a mí, hermano, Cristo, por nada aplaudía. Cuando pierden ese gozo, no, hermano. Lázaro de 40 días es hermano de ellos. Si yo digo paleta, allí dice amén. Alabe lo que él vive. Este reino no tiene fin. Y aunque nosotros muramos, quedan estos muchachos. Y aunque se mueran ellos, si Cristo no ha venido, quedan otros. Pero este reino no se va a terminar. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con esto? Quiero finalizar diciendo: el problema es que nosotros, la iglesia, vivimos un reino de iglesia, donde somos cristianos en la iglesia, donde somos cristianos en el templo, donde hablamos con Dios en el templo, donde le cantamos a Dios en el templo, pero en la casa muchas veces no llevamos el reino allá. Y este es el templo, pero el reino tiene que andar conmigo y con usted.
vemos, hay cristianos, el reino no es pasado, el reino no es presente, el reino no es futuro. El reino era pasado, es presente y es futuro. En otras palabras, yo no voy a vivir dentro de la atmósfera del reino solamente cuando estoy en la iglesia o cuando estoy frente a los hermanos o frente al pastor. Hagamos vívido ese reino, hagámoslo vivo en la iglesia, hagámoslo vivo en la casa, hagámoslo vivo en el trabajo, las hermanas, háganlo vivo cocinando, háganlo vivo en la cacerola, háganlo vivo cuando está lavando ropa, háganlo vivo cuando está hablando por teléfono, háganlo vivo, óigame, predicándole, hablándole a alguien que se me aparece, dígale, óigame, yo pertenecía al reino de las tinieblas, pero yo hoy di un giro total y yo pertenezco a un reino que es desde siempre y para siempre. Oh sí, ¿cómo está eso? Sí, yo quiero decirle una noticia, sí existe el diablo, pero también existe el Dios. Sí, y entonces el diablo, ¿por qué existe? Porque fue creación de Dios, pero Dios no creó diablo. Dios creó un querubín, si se hizo diablo es problema de él, porque se hizo en el camino. Y yo quiero decirle que Dios a usted no lo hizo ni borracho, ni pícaro, ni mujerero. Dios lo hizo a imagen y semejanza de él, porque usted pertenece a ese reino. La iglesia no la compraron en la pulga, ni es de la pulga, ni de esta tierra. La iglesia pertenece a un reino que jamás será quebrantado ni conmovido, que haga lo que quiera hacer Satanás. Siempre habrá un remanente que diga, yo soy de arriba y no de abajo, y el reino al cual yo pertenezco nunca ha perdido una batalla. El problema es que nosotros no mantenemos vivo el reino de Dios en nosotros, y nos hemos hecho cristianos de reino, de iglesia. Me meto en problemas en 5 minutos con usted. ¿Ah? ¿Están preparados? Porque alguien que pertenece al reino tiene mentalidad del reino, alabe lo que él vive. No, miren en serio. Alguien que pertenece al reino de Dios piensa de lo que hay en ese reino, alábelo. Alguien que dice pertenecer al reino de Dios está pendiente de lo de ese reino. Alguien que pertenece al reino de Dios está pendiente de lo que va a suceder, de lo que está aconteciendo en el reino. ¿O quién toma un caso de migración para abandonarlo? Cuando ya lo abandona es porque no le interesa, no le importa. Es lo mismo el que está en el reino de Dios. Tiene que tener cuidado de lo que sucede dentro del círculo de ese reino. Pero hoy tenemos gente diciendo, arriba va y arriba viene, y se pegan una brincadita el domingo y el resto de la semana no son ni cristianos, ni hermanos, ni primos, ni hijastros, ni allegados, ni nada. Si usted y yo pertenecemos a ese reino, pues entonces tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el reino de Dios, de donde se mueve el círculo de Dios. ¿Cuántos pertenecen a ese reino? ¿Cuántos están pendientes del reino? ¿Cuántos sirven en ese reino? Pero ¿cuántos estamos pendientes de lo que sucede en el reino? ¿El presidente está pendiente de su presidencia o de la del Ecuador? ¿De cuál está pendiente usted? ¿De cuál reino? ¿Cuántos vinieron a Estados Unidos aquí para vivir como vivían en sus países? ¿Cuántos? ¿Por qué lo pedimos? ¿Por qué? No sea tan miedo. ¿Por qué lo pedimos? Por mejorar. No es malo. Y hemos mejorado, gracias a Dios. Porque para vivir como se vive en El Salvador, ¿para qué? Hay gente que le gusta preocupar a los de allá. Mamá, no tengo que comer, no tengo que beber. Si yo tuviera hijos aquí, me den eso. Bendito, que diablo le está dando la lástima al diablo. Si no les mandan a pedir a los que están allá por pena, hermano. Pero lo pedimos para mejorar. Y eso es así. Es lo correcto. Es lo normal. ¿Es malo? No. Y no para eso se vive. ¿Para qué lo decimos cristianos? ¿Para qué cambiamos de Señor? Entonces, el que pertenece al reino de Dios tiene mentalidad de qué? Del reino. Pregúntale a su vecino en qué piensa todo el día.
misterios. A Daniel se le fue revelado de noche el misterio. Se lo pedían con anhelo. Este reino no nació ayer. La iglesia fue establecida en el día de Pentecostés, pero el reino ya estaba. Es más, yo les he dicho que la iglesia fue representada en el jardín del Edén por Adán y Eva. La familia representó la iglesia en el huerto. Y se habla del bautismo desde el diluvio de Noé. Desde ahí se habla del bautismo. ¿Saben cuál era, por ejemplo, el bautismo de los hijos de Israel? Cuando cruzaron el mar Rojo en seco. Ese fue el bautismo de ellos. O sea, este reino ha existido y no se va a terminar. ¿Saben cuál es el único reino que va a permanecer para siempre? El de Dios al que pertenecemos usted y yo. ¿Se alegra usted? Yo creo que usted ni sabía, ¿ah? Debemos de alegrarlo. Para que usted me entienda, pónganse de pie. Aleluya. Dice el apóstol Pedro, vosotros que en otro tiempo no eras qué, pero que ahora han venido a ser qué, pueblo linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces, usted y yo en otro tiempo no pertenecíamos a Dios, no éramos ni pueblo. Pero hoy hemos venido a ser linaje ¿qué? Escogido. Linaje escogido. Escogido. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Yo le doy gloria a Dios por pertenecer a este reino. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios porque este es el único reino que va a permanecer para siempre. Esto es una expresión. Los que son de Salvador, Tony Saca le acabó su temporada. ¿Cómo es el otro gordito? Bueno, pero ya se fueron acabando. Ahorita estamos ¿qué? A menos que se quede, o sea, una dictadura o algo, vuelva a ganar si se reelecciona, pero no se puede según. Vuelve a quedar, pero si no va a haber otro presidente. Ya pasó el periodo de Obama, pasó el periodo de Trump. Pero Dios no ha pasado. Él permanece para siempre. A ese reino pertenece la iglesia. A ese reino. La iglesia no es cualquier cosa, es linaje escogido. O sea, la iglesia pertenece a la realeza, para que usted me entienda. A la realeza. ¿Cuántos somos linaje escogido? ¿Cuántos somos real sacerdote? ¿Cuántos pertenecemos a ese reino? Alegrémonos, porque el reino al cual la iglesia pertenece no tendrá fin jamás. Hay un texto que habla del mundo y de Dios y dice: no améis al mundo ni las cosas que está en el mundo. 1 de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. La iglesia pertenece a un reino que jamás será quebrantado ni conmovido. Recuerden que Caleb, que es un niño especial,